Buenas tardes, vamos a continuar entonces con nuestra clase de magnetismo. Y lo que estuvimos haciendo en la clase pasada fue cerrar la parte de ejemplos y ejercicios de Biot-Savart. Simplemente a modo de repaso vamos a concentrar toda la información aquí. Y lo que hemos visto es que si uno tenía un alambre rectilíneo, en principio infinito, entonces el campo magnético iba a caer como 1 sobre la distancia, de acuerdo a la expresión que estamos viendo en la placa, que si uno tenía una espira circular con corriente, entonces la expresión del campo magnético que obtenía para el eje de simetría era la que estamos viendo allí, y en ambos casos yo lo que podía hacer era utilizar la regla de mano derecha para intentar hacer cualitativamente Biot-Savart y saber en qué dirección tenía que apuntar el campo magnético. Entonces, si yo tengo una corriente rectilínea que está apuntando hacia arriba, uso el pulgar para indicar la dirección de la corriente y el resto de los dedos me va a estar dando la circulación, el sentido de circulación del campo magnético. Si por el contrario lo que tengo es una corriente I, entonces en estos 4 dedos pongo la dirección en la que está circulando la corriente I y la dirección en la que quede apuntando el pulgar es entonces la dirección en la que van las líneas de campo magnético. Y después lo que hicimos fue, a partir de este último resultado, extender o intentar calcular cuál sería la situación en un solenoide, que es el agrupamiento de espiras que estamos viendo a la derecha, y vimos que en el interior, si uno está en un solenoide largo y está situado en puntos del interior, el campo magnético se comporta aproximadamente constante. Ya viendo esa gráfica, la que tienen extraída de Serway, bien en el lado derecho, se darán cuenta que pensar en uniformidad de campo magnético no suena muy razonable, porque enseguida hay campos magnéticos que se desvían. Cuanto más largo es el solenoide en relación al radio que tenga, más paralelas van a ser las líneas de campo magnético en el interior y más uniforme se torna justo si uno está en puntos centrales. El otro aspecto que estuvimos discutiendo en la clase pasada fue la ley de circuitos de Ampère. Y esta ley de Ampère surge o la puedo obtener formalmente simplemente tomando el rotor de la expresión de Biot-Savart, y fue derivada en el caso de corrientes estacionarias, de corrientes en las cuales la divergencia del vector J fuera 0. Esta ley de Ampère, que está deducida en la segunda ecuación que estamos viendo en la placa a nivel diferencial, si uno toma una integral de superficie en ambos miembros y después toma el teorema de Stokes, puede llevarla a la forma integral, que es la última expresión que allí vemos, y esa última expresión integral es, desde el punto de vista práctico para nosotros, análoga a lo que fue la ley de Gauss en su forma integral. Y eso quiere decir que van a haber geometrías para las cuales yo voy a poder utilizar la ley de Gauss para poder obtener la expresión o la forma funcional del campo magnético de una manera bastante ágil, bastante simple y sin tener que estar haciendo toda la cuenta propia de Biot-Savart. Entonces, como a modo de ejemplo, uno podía volver a tomar el caso del alambre o del conductor infinito con corriente, y de vuelta volvemos como en Gauss a partir del problema en 2. Tenemos que mirar lo que es la integral b escalar diferencial de línea, lo cual sería estar pensando en el lado izquierdo, y después ver el flujo de corriente a través de la superficie generada por la curva C. Entonces fíjense en ese problema, que lo que uno tiene que así hacer es intuir en qué dirección va a estar el campo magnético. Es algo parecido a lo que nos pasaba con el campo eléctrico, que uno tenía ya que presuponer la dirección en función de las propiedades físicas que tuviera ese problema. Y en este caso, nuestra experiencia, nuestro experimento, dictaría con una brújula y un conductor con corriente, dictaría que el campo tiene que ser tangencial. Como el diferencial de línea en esa curva que tomé, no por casualidad siendo un círculo, también es tangencial, la integral b escalar diferencial de línea, entonces la puedo escribir como se ve allí, sacando el campo magnético fuera de la integral, y entonces eso me permite automáticamente llegar al resultado para el campo en esta situación. Eso
implica que si yo quiero utilizar Ampère para poder despejar el campo magnético, van a haber simetrías en las cuales lo pueda hacer y simetrías en las cuales no pueda sacar el B fuera de esa integral. ¿Cuándo lo puedo hacer? Bueno, el hilo infinito con corriente tiene que ser infinito, el solenoide infinito, el toroide, que es el solenoide que lo termino pegando en sus puntas, y el plano infinito con corriente. El hilo infinito y el plano infinito con corriente las resolví yo en la clase anterior. El solenoide infinito quedó para ir a buscar y el toroide para la guía de problemas y que lo resuelvan en los libros. Y el último punto que estuvimos discutiendo en la clase pasada tuvo que ver con el hecho que uno no necesariamente tendría que quedarse para que sea válida la ley de Ampère con una trayectoria de tipo circular en este problema. Pero discutimos la importancia del producto escalar y eso nos retrotrajo a la importancia del producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie que ya habíamos discutido en la clase en que introdujimos Gauss. Así como en Gauss cualquier superficie era proyectada sobre una esfera en ese punto, con este producto escalar en la integral de línea, en el B escalar diferencial de L, cualquier curva se termina proyectando sobre un círculo en ese punto. ¿Cuál es entonces la idea para seguir avanzando hoy? Hoy lo que vamos a estar haciendo, con Biot-Savart y con Ampère estuvimos en 1820. Y lo que vamos a ir haciendo es caminar la década siguiente. En 1824, Arago, nosotros ya introdujimos a François Arago porque fue quien llevó las noticias a París, las noticias del experimento que había realizado Ørsted en Dinamarca. Arago sigue trabajando y lo que descubre es que si él suspende una aguja magnetizada encima de un disco de cobre, tal como están viendo en la figura, y uno hacía girar el cobre, la aguja empezaba a rotar en la misma dirección. Hago rotar el disco en la dirección contraria y la aguja también empieza a girar en sentido contrario. O sea que había una relación y esto en ese momento fue algo que no resultó directo porque el cobre no es un material en el cual uno vea que una aguja imantada vaya a pegarse. La aguja imantada va a ir a pegarse o va a quedar pegada en cualquier material. En principio, dentro de lo que llamaríamos materiales cotidianos, necesitamos tener hierro. Pero si yo pongo oro, plata, pongo cobre, lo que voy a ver es que toco, pero no voy a sentir ningún tipo de interacción. Ahora, el hecho de que ese disco estuviera rotando, que cuando yo hacía rotar el disco, rotara también la aguja, y si lo ponemos en el contexto de lo que había sucedido con la aguja de Ørsted, dio las primeras indicaciones de que se podía estar llegando a generar electricidad a través de estar involucrando energía mecánica. Al hacer girar el disco, yo de alguna forma tenía que estar generando electricidad, porque esa electricidad era la que generaba el campo magnético que estaba orientando la aguja. Y una persona que se sintió muy tentada de trabajar en estas temáticas después de los experimentos de Arago fue Michael Faraday. Alguna vez habíamos discutido ya a Michael Faraday. Michael Faraday es una persona que no tiene mucha instrucción de tipo matemática, en realidad se crió, pasó su adolescencia en un taller de encuadernación, pero tenía la avidez de intentar leer todo cuanto libro de ciencia le llegara a las manos y terminó viendo una serie de conferencias que dictaron en la Sociedad Real un químico muy importante, Humphrey Davy, y terminó tomándole apuntes a todo lo que a las clases que estaba dictando Humphrey Davy y se las mandó encuadernadas. A Davy justo se le lastimó un asistente y él tenía planeado un viaje a Europa y entonces lo llevó a Faraday consigo. Faraday estuvo trabajando, le interesaban mucho estos problemas de electricidad, pero estuvo haciendo trabajo para esta persona,
principalmente en vidrios, y recién alrededor de 1831 puede volver a trabajar en el problema de las rotaciones de Arago que le habían quedado trabadas en la cabeza. Y lo que empezó a generar, la idea lo que lo motivó fue pensar que uno a partir de energía mecánica podía generar corriente eléctrica. Él quería buscar otra fuente de corriente eléctrica. Y uno de los primeros dispositivos que prueba es el que están viendo en la figura. Es un disco de cobre que tenía un par de peines, uno en el eje de rotación, otro peine que estaba rozando en distintos lugares, lo podía ubicar en distintos lugares del disco de cobre, y lo hacía rotar teniendo dos imanes que estuvieran actuando en una porción bien localizada del disco, como están viendo allí. O sea que tenían un polo norte, un polo sur, un campo magnético que estaba atravesando, pero solamente una pequeña porción del disco. Y lo que fue detectando fue aprendiendo a ver cómo lucían las diferencias de potenciales. Él lo que hizo fue poner un galvanómetro, y entonces el galvanómetro deflectaba de manera más suave o de manera más intensa. Esas son las descripciones que nos hace llegar Faraday. Y en función de eso, él, ubicando el peine A en distintos puntos del disco a medida que lo hacía girar, iba viendo, de alguna forma, a través del galvanómetro, él lo que iba sensando fueron diferentes diferencias de potencial. También utilizó otro tipo de diseños, en el cual, por ejemplo, el cobre de disco estaba sobre una lámina de plomo que tenía mercurio, o sea que estaba flotando en mercurio. Y en Londres, el campo magnético de la Tierra no es exactamente paralelo a la Tierra, sino que tiene una componente perpendicular o vertical importante, de tal manera que cuando estaba girando ese disco de manera manual, lo que él veía entre A y B, si ubicaba un galvanómetro, de vuelta era una diferencia de potencial. Y por último, hace otra serie de experimentos utilizando lo que va a ser el primer transformador. Allí tienen el dibujo de Serway y abajo está la foto, porque ese anillo se preserva hoy en un museo. Y es básicamente tener, fíjense, una batería y una bobina primaria, y después una bobina secundaria conectada a un galvanómetro. Ahí figura un amperímetro. Entonces, la idea de Faraday fue conectar la batería, el interruptor ese, que circulara corriente a través de esa bobina primaria. Él sabía que con eso estaba generando un campo magnético, y ver si ese campo magnético, así como la corriente generaba un campo magnético, ver si el campo magnético generaba una corriente, cuya lectura iba a poder hacer a través de ese galvanómetro. Bueno, ¿qué es lo que encuentra Faraday? Faraday lo que encuentra es que cuando el interruptor está cerrado, no pasa absolutamente nada, no detecta ninguna corriente. Sin embargo, justo en el momento en que conecta el interruptor, el galvanómetro acusa un pulso de corriente. Un pulso y se va a cero. Y cuando después desconecta ese interruptor, el galvanómetro acusa otro pulso de corriente y se vuelve a cero. Uno en una dirección, si el galvanómetro tiene la aguja en el medio. Uno de los pulsos, cuando conecta, va hacia un lado y se vuelve. Está el campo magnético prendido, no pasa absolutamente nada. Cuando desconecta o abre el interruptor, hay un pulso de corriente, pero para el otro lado. O sea, un pulso al abrir, un pulso al conectar, un pulso al abrir, y se vuelven a cero. Todos estos resultados, de todas sus experiencias, él las publica en 1831, a fines de 1831, y uno revisa este artículo. Es un artículo realmente duro de leer, porque son 40 páginas y no hay una fórmula matemática. Son todos los detalles de cada una de las experiencias que él hizo
con realmente un mínimo de gráficos. Hay una sola hoja en la cual incluye las distintas, de manera muy escueta, los gráficos de los dispositivos. Muy un esbozo, realmente es un sketch, y está todo hablado. Hice un solenoide de tantas vueltas, lo conecté en esta punta con otras tantas vueltas, lo hice así, después le hice pasar tanta corriente, o lo conecté a una batería de tales características, después invertí los polos, después hice así, después hice así. Está todo relatado, pero hay que imaginárselo todo, no hay una expresión matemática. Por lo cual, lo que vamos a hacer nosotros ahora es empezar a discutir piensen que Faraday va a estar trabajando más de 20 años a partir de 1830 en este problema, va a publicar numerosos artículos más, y recién cuando venga Maxwell, y hacia en los 1860 se termine de cerrar la teoría electromagnética, recién ahí tenemos nosotros un formalismo que nos permite coser y entender exactamente todo lo que hizo Faraday. Entonces, yo lo que voy a hacer para simpleza nuestra es migrar entonces un poco y simplificar algunas de las discusiones para no tener que transitar estas 40 páginas simplemente de lectura más toda la de los artículos que vienen a continuación. Entonces, el primer punto que vamos a mirar, que vamos a ir revisando como para poder situarnos en las experiencias de Faraday, va a ser por un lado el concepto de flujo magnético. Y el concepto de flujo magnético es un concepto que ya nosotros hemos estado explorando cuando estuvimos discutiendo la analogía con la ley de Gauss, pero la idea es que yo puedo definir, así como definí un flujo eléctrico, voy a poder definir un flujo magnético que sea la integral de B escalar diferencial de superficie a lo largo de una superficie S0. Y esto lo que implica es que si yo tengo un campo magnético, entonces y tengo una cierta curva cualquiera S0 que va a estar definida junto con un versor normal, entonces el flujo va a quedar automáticamente establecido del B a través de esa superficie, va a quedar establecido a través de esa expresión. Nosotros ya vimos que si esa superficie llegaba a estar cerrada, entonces el flujo total tenía que ser cero. Era consecuencia de que no se habían visto nunca monopolos de tipo magnético. Ahora, lo que nos está interesando a nosotros en realidad, en este punto, es el flujo, pero a través de una superficie abierta. Que yo tenga flujo a través de una superficie cerrada no implica que sí pueda tener flujo a través de una superficie abierta, como es este caso. Este flujo para nosotros va a tener una unidad, va a ser una cantidad tan importante que va a tener una unidad asignada. La unidad es el Weber, se lo denomina de esta forma. De tal manera que un Tesla yo lo puedo relacionar con este Weber, porque va a ser un Weber por metro cuadrado. El otro punto que puede quedarme como duda es qué normal tengo que tomar ahí, porque esta es una superficie abierta, entonces puedo tomar la normal que apunte hacia arriba o la normal que apunte hacia abajo. Bueno, nos vamos a dar cuenta que en general no va a haber ningún inconveniente con respecto a qué normal vayamos a tomar. Nosotros eventualmente eso va a repercutir en cuáles son las convenciones de signo que vamos a estar utilizando, pero en principio, y como cuando tengo cualquier superficie abierta, el hecho de que yo tome el flujo como positivo, si va desde abajo hacia arriba, si las líneas cruzan de aquí hacia allá, o si va a ser positivo cuando las líneas crucen de aquí hacia allá, hacia abajo, por ejemplo, eso va a ser criterio nuestro y no vamos a tener ningún inconveniente.
Entonces, por un lado, trajimos el concepto de flujo magnético a la discusión. El otro concepto que vamos a traer a esta discusión es el de FEM, que ya lo hemos explorado. Nosotros, cuando estuvimos trabajando con circuitos eléctricos, por ejemplo, en un circuito simplemente batería-resistencia, lo que hicimos fue definir la FEM como la integral de E escalar diferencial de L. En realidad habíamos utilizado, siguiendo la notación de Griffith, una F minúscula, porque lo que estábamos representando era la fuerza por unidad de carga que iba a estar dando movilidad. Pero lo que voy a hacer por momentos es migrar a esa notación sin ningún tipo de peligro de que cambie nada. En vez de utilizar la F minúscula, nosotros habíamos utilizado esta letra. Sigo momentáneamente con esto para no dar lugar a confusión. Habíamos dicho que esto podía estar dado por un campo electrostático más la fuerza por unidad de carga de la batería. Este término era el que había estabilizado la corriente, la que había evitado que hubiera que la carga se nucleara en algún lugar del circuito y que hubieran corrientes distintas. Este era el que se encargaba de darme un balance, de que el circuito fuera como una vuelta al mundo, mientras que este otro es el que era debido sea a una fuerza química, fue el caso de las baterías que estuvimos nosotros explorando, pero también había otros mecanismos. Podría ser un gradiente de temperatura en una termocupla, podría ser algo mecánico que esté invertido allí y que lograra de alguna forma convertir esto en una fuente de electricidad. Van a encontrar muchos libros que, a diferencia de Griffith, que intenta ponerles la fuerza por unidad de carga que da lugar a esta FEM con una F minúscula, a veces directamente utilizan el campo eléctrico, y la precaución que uno tiene que tener es que no hacer la misma lectura que hizo cuando trabajó con el caso electrostático. El campo eléctrico electrostático es un caso particular de este AE, pero también tendría la fuerza de la batería, que es la que hace que si yo integro sobre todo el circuito, al dar toda la vuelta, el campo electrostático me va a dar 0, es la definición, pero la integral de este término no lo va a hacer, y es lo que me da en definitiva la FEM. Y lo último es que esta FEM, entonces, lo que habíamos visto era que era el trabajo hecho por unidad de carga para poder mover una carga a lo largo de todo el circuito. Ya con eso estamos en condiciones de explorar lo que vamos a llamar nuestro primer generador o nuestro generador primitivo. Entonces, voy a explorar un poco más el concepto ese de FEM, y lo que vamos a discutir va a ser lo que vamos a llamar FEM por movimiento, que sería la parte mecánica. Cómo a través de invertir energía mecánica yo puedo lograr obtener electricidad. Y vamos a hacer un generador de tipo conceptual. La idea no es en este punto tener un generador que realmente sea eficiente para producir electricidad, sino que la idea es que tengamos un dispositivo conceptualmente sencillo como para poder discutir la física subyacente y eventualmente después decir cuáles serían las configuraciones más sofisticadas.
Entonces lo primero que vamos a hacer es pensar que tenemos un campo magnético, pero que está aplicando solamente en una región del espacio. O sea que yo tengo esta región del espacio y aquí va a vivir un campo B. Y lo que voy a tener ahora es un circuito. Voy a poner un circuito que va a tener esta forma y del cual aquí en el cual voy a poner una cierta resistencia. Las dimensiones que voy a ir manejando van a ser, para esta distancia la voy a llamar H, y la distancia que tenga entre este punto y este punto la voy a llamar X. Y lo que voy a hacer momentáneamente, porque no van a ser puntos fijos, voy a llamar a este punto A, voy a llamar a este punto B, voy a llamar al punto en el cual justo se esté cruzando el alambre así, en el conductor esté aquí y aquí, C y D. Pero, y es más, lo que voy a utilizar es como sistema de coordenadas que este sea X y que este sea Y. Pero voy a mirar eso. Imagínense que aparte de esta resistencia, ustedes tuvieran, si quieren, un galvanómetro, no hay problema, podría ser hasta un galvanómetro nada más. Y estoy mirando qué sucede ahí. En esa situación de estática no va a pasar absolutamente nada. Y cuando digo no va a pasar absolutamente nada, me refiero a que no voy a acusar recibo de ningún tipo de corriente por el hecho de que este circuito esté expuesto a esta región de campo magnético. O sea, es un circuito rectangular que yo lo voy a poder mover en una región en la cual está definido un cierto campo magnético. Y lo que voy a hacer ahora, para cambiar esto, es poner este cuadro en movimiento, y lo voy a poner en movimiento con una velocidad v en esa dirección. Cuando hago eso, lo que voy a empezar a notar es que va a empezar a circular una corriente. Y yo quiero entender por qué. Entonces lo que voy a pensar es qué le pasaría a un portador de carga positivo que estuviera en este rectángulo, en este circuito, y que estuviera viviendo, por ejemplo, en el tramo AB. Y me doy cuenta que un portador de carga positivo que estuviera en el tramo AB de golpe va a estar viendo este diagrama de cuerpo aislado. Va a estar mi portador de carga más Q. Ese portador de carga se va a ver sometido a una velocidad v, porque se va a estar moviendo en esta dirección junto con el resto del cuadro. Yo estoy tironeando de este cuadro hacia allá, o sea que cualquier portador de carga que viva entre A y B va a tener que estar moviéndose también en esa dirección, y se va a ver en presencia de un campo magnético B. Cuando yo hago el análisis de esta situación, me doy cuenta que tengo entonces una partícula cargada con velocidad v yendo en esa dirección, con un campo magnético B que está entrando en la hoja, y entonces la fuerza magnética que va a estar experimentando esta partícula va a ser Q por B a lo largo de la dirección J versor. Eso le pasaría a cualquier portador de carga positivo libre
entre A y B. Y eso, como yo sé que una vez que se empiecen a mover aquí, va a haber un campo electrostático que va a balancear la circulación de carga, lo que me acabo de dar cuenta es que lo que voy a terminar teniendo es una corriente I que va a estar circulando en esa dirección. Si yo quiero darme cuenta, y estoy pensando entonces que lo que estoy teniendo es que toda esta porción está actuando como la batería en este circuito, la resistencia está por afuera, yo lo que puedo intentar saber es cuánto vale esa FEM. Y para calcular esa FEM, lo que necesito es saber cuál es la integral de la fuerza por unidad de área escalar diferencial de línea a lo largo del circuito. Claramente, si estoy viendo los tramos B y C y DA, entre B y C y A y D, la partícula positiva que va a estar aquí se va a estar moviendo en esta dirección y va a estar experimentando la fuerza magnética, pero no va a estar generándole en ningún momento, no va a ser la parte responsable de que haya movimiento a lo largo de la dirección BC o de la circulación en sí. A lo sumo lo que intentaría hacer sería hacer que la partícula se venga hacia un costado. Pero cuando yo atraviese y mire F escalar diferencial de línea, como el diferencial de línea en estos tramos va a ir acompañando la dirección del circuito en una dirección o en otra, me voy a dar cuenta que en esta integral los tramos B y C y DA no van a sobrevivir porque en el producto escalar se van a morir. Dicho de vuelta, esta situación es común para un portador de carga que esté aquí, o que esté aquí, o que esté aquí. Todos estos portadores de carga se van a ir moviendo con esta velocidad en presencia del campo magnético. Pero cuando vaya a ser F escalar diferencial de línea, solamente en el tramo AB me voy a encontrar algo no nulo que me va a dar una contribución neta. Entonces yo aquí voy a poner como fuerza por unidad de línea, por unidad de carga, perdón, a esta fuerza magnética dividida la carga, y eso me va a dar V por V en las J. Si yo tomo el diferencial de línea ahora como el diferencial de I en J y hago la integral entre 0 y H, que sería lo mismo que ir desde el punto A hasta el punto B, lo que me doy cuenta es que esta FEM entonces me queda como B por H. Un detalle que me tiene que quedar en claro es que esta fuerza magnética, como ya nos ha pasado, no es la que hace trabajo. El que está haciendo trabajo, en este caso, voy a ser yo, que voy a estar tironeando de este cuadro. No me va a salir gratis. Hacer circular esa corriente me va a costar. Va a ser una inversión energética. El I cuadrado por R, básicamente, que vamos a estar entonces disipando o tornando calor a través de la resistencia, va a venir dado por el hecho de que yo voy a tener que invertir energía mecánica al tironear de este cuadro y poder llevarlo a velocidad constante para que esa energía mecánica se convierta en energía eléctrica. Es por eso que tenemos nuestro generador primitivo. Y un detalle que vale la pena mencionar es en este punto, y haciéndolo muy rápido y acortando lo que llevó muchísimos años de experiencia, es que si yo calculara el flujo magnético, me daría cuenta que ese flujo magnético a través de este circuito está dado
considerémoslo en principio con la normal yendo hacia abajo, estaría dado, como el campo es perpendicular, por B por el área efectiva que le muestre, que es X por H. Si ustedes miran la expresión del flujo y la expresión de la FEM, ya uno puede darse cuenta, a partir de este problema, de una relación que es que esto es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ya que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo está dado por esa cantidad, y esta, la derivada de x con respecto al tiempo, como x es una coordenada que se viene achicando, va a ser menos b. O sea que, si bien yo obtuve la FEM mediante la definición de FEM, hasta este punto, casi uno podría decir, qué curioso, si uno piensa en términos del flujo magnético y de lo que le está pasando cuando estoy extrayendo circuitos, que le estoy achicando el flujo magnético, la variación de ese flujo magnético, o menos la variación de ese flujo magnético, termina dándome justamente el valor de la FEM. Bueno, ese va a ser nuestro punto de arranque entonces para discutir las experiencias que hizo Faraday. Faraday en realidad no estuvo trabajando con generadores de este estilo, sino con los generadores basados en los discos de cobre que ya estuvimos discutiendo. Pero son geometrías más difíciles de discutir, y conceptualmente esto es más sencillo para poder abordar la idea que está de trasfondo. Entonces vamos a discutir en este punto cuáles fueron las conclusiones que obtuvo Faraday a través de sus estudios. Y entonces, hacia 1831, en ese artículo que estábamos viendo, Faraday presenta en grueso las conclusiones de tres tipos de experiencia, o las podríamos nuclear en tres tipos de experiencia. En vez de usar los discos de cobre, voy a seguir usando esta representación más sencilla desde el punto de vista conceptual. Por un lado, el experimento que acabamos de hacer, o sea, tener un circuito con una cierta resistencia, aplicar un campo magnético, poner el circuito en movimiento y ver como consecuencia que surge una cierta corriente. El segundo tipo de experiencia es dejar el mismo tipo de circuito, pero dejar este circuito quieto ahora y mover en cambio el campo magnético. Moverlo en esta dirección. Al campo magnético, dejando el circuito quieto. Piensen un poco. ¿Qué esperamos que suceda en esa situación? Miren la situación 1 de vuelta. Campo magnético quieto. Corro el circuito en esta dirección. Aparece una corriente. Segundo caso. Dejo el circuito quieto y ahora muevo el campo magnético para allá. ¿Esperan que pase algo? Lo que Faraday vio es que también circuló corriente. Y en el tercer caso,
es dejar quieto el circuito, pero poner un campo magnético que varíe con el tiempo. Y eventualmente, más allá de la dirección, en este último caso, que dependerá de cómo crezca el B, también iba a haber una corriente fluyendo. Bueno, se dan cuenta que son adaptaciones muy sencillas de las experiencias que él hizo con discos. Pero la idea de fondo es esta. En el primer caso fluyó corriente. ¿Está bien? Bueno, sí, esto es FEM por movimiento. Esto está ok. Esto ya lo discutimos. Es fuerza magnética sobre los portadores de carga. Es la fuerza magnética la responsable de mover o el motor de esas cargas. Pero ¿qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso, la velocidad de los portadores de carga en este circuito es cero. O sea que no puede haber fuerza magnética. Fíjense que es la primera vez que nos está pasando esto. Si ustedes miran estos dos problemas, sobre todo después de haber hecho física 1, uno dice, bueno, pero es que el problema es el mismo. En este caso yo estoy parado en el imán y el que se mueve es el cuadro. En este caso estoy parado en el cuadro. El que se está moviendo respecto de mí es el imán, pero la situación es una situación de movimiento relativo, es calcada, es idéntica. Yo lo que espero es que haya corriente, efectivamente, y es lo que se ve. El problema está cuando uno lo tiene que justificar. Cuando uno lo tiene que justificar, la fuerza motor, en este caso, fue una fuerza de origen magnético. Pero cuando estoy aquí no hay fuerza de origen magnético. Entonces, ¿qué es lo que mueve a las cargas? Bueno, Faraday no sabía matemática, pero parece que tuvo una excelente intuición desde el punto de vista físico. Pues él dijo algo así como, si estas cargas están quietas para que experimenten fuerza, claramente no va a ser una fuerza de tipo magnético, pero ¿qué fuerza mueve una carga que esté quieta? Una fuerza eléctrica. Bueno, entonces esto lo que me está mostrando es que un campo magnético que varíe en el tiempo debe estar generando de alguna forma líneas de fuerza o un campo eléctrico. Esa sería nuestra lectura moderna de esta situación. Un B que varíe en el tiempo genera un E. Pero un campo que, como vamos a ver, ya no va a ser electrostático. Y este tipo de problema no es un tipo de problema que se haya solucionado simplemente con interpretar esto, porque trajo a colación una discusión que duraría más de medio siglo entre los físicos. Y es que la fuerza magnética, al tener un término que depende de la velocidad, nos hace preguntarnos y respecto de qué sistema de referencia hay que tomar realmente esa velocidad. ¿Cuál es el sistema de referencia que hay que utilizar? Hasta ahora todas las fuerzas que estuvimos viendo nosotros, las de Coulomb, la gravitacional, dependían de R1 y R2. No importaba dónde estuviera el origen de coordenadas. El hecho de que yo ponga una velocidad aquí para el término de fuerza magnética me obliga a decir, cuando yo estoy parado en el imán, ahí hay fuerza magnética. Un portador de carga que viva en este circuito experimenta fuerza magnética. Cuando yo estoy parado en el conductor, si una partícula que esté viviendo ahí está a velocidad cero. Respecto de dónde hay que medir la velocidad. Bueno, toda la búsqueda del éter que se va a dar durante la segunda mitad del siglo XIX va a nacer en este problema. Eso lo va a resolver Einstein cuando llegue con la teoría de la relatividad especial en 1905 y diga, bueno, no importa. Si yo estoy en este sistema, lo interpretaré en términos de un campo eléctrico. Si estoy en este sistema de referencia, interpretaré dentro de la fuerza magnética. Pero la verdad es que en los dos casos circula corriente y el resultado es el mismo.
En el tercer experimento vemos que aplica el mismo criterio que aplicamos para el caso 2. Si lo que tengo es un campo magnético que varía en el tiempo, de alguna forma me generará un campo eléctrico y eso origina un cambio de corriente. Pero fíjense que en las tres situaciones que estamos describiendo nos va a aplicar también la posibilidad de decir que lo que estamos viviendo es un cambio de flujo, experimentando, es un cambio de flujo magnético en el tiempo. Es por eso que muchas veces, y van a encontrar mucho texto, que les diga que esta, que la voy a denominar ley de flujo, la denominen ley de Faraday. De manera estricta, uno distingue las situaciones 2 y 3 de la situación 1, y ahora van a ver en breve por qué nosotros solemos quedarnos solemos notar a esto como una situación de ley de Faraday y la primera como una situación de Fem por movimiento. Más allá de que esta, si uno computa la variación del flujo magnético en este y en este caso, me va a dar exactamente lo mismo, y en este caso la corriente también va a obedecer a que me varíe el flujo magnético a través de esta región que es la intersección entre el imán y el circuito. Pero bueno, en este punto entonces voy a dar una vista de esta expresión. Vamos a trabajar un poco en la ley de flujo, vamos a llegar a una expresión más formal y me voy a detener un poco en analizar el signo menos. Entonces, voy a partir de la ley de flujo, pero lo voy a reemplazar por las expresiones que ya conocemos para Fem y flujo. Es más, para el campo eléctrico me voy a dar la licencia de reemplazar la F minúscula ya por un E que voy a interpretar de manera más general. Voy a pensar esto como la integral de E escalar diferencial de línea, donde este E puede entonces ser, no implica que sea un campo electrostático para mí. Esto va a estar a lo largo de una curva C y del otro lado voy a tener menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de B escalar diferencial de superficie. Entonces, fíjense que de alguna forma lo que estamos haciendo acá es vincular, ¿sí?, el sentido. Nosotros teníamos la capacidad de poder definir esto de manera arbitraria. Le podía poner un más, en la normal exterior podría estar apuntando en una dirección o en otra porque esta es una superficie abierta. O sea, fíjense, si yo estoy pensando que lo que voy a tener es un cierto campo magnético, supongamos que va hacia arriba, y yo ahora voy a poner un circuito acá, entonces lo que voy a estar haciendo es hacer coincidir, y van a ver en breve por qué, que la dirección en la cual yo tome el diferencial de L no sea independiente de la dirección de la normal exterior con la cual definiría este diferencial de superficie vector. Y lo que voy a hacer es utilizar la regla de la mano derecha. Si yo pongo S como N,
lo que voy a estar asumiendo es que el diferencial de L va a estar viajando en esa dirección. O sea que voy a estar pensando que este diferencial de L, por regla de mano derecha, es el que va a estar acompañando la dirección de mi elección particular de n. Si yo quiero poner la n apuntando para abajo, el diferencial de L lo voy a asumir que corre en sentido contrario como lo dibujé. Y lo voy a hacer así porque en realidad yo lo que quiero hacer ahora es pensar en un cambio o en una variación que solamente pueda provenir por el hecho de que yo ponga un b de t. O sea que estoy excluyendo en el análisis que voy a hacer ahora, a partir de acá, voy a estar excluyendo a la FEM por movimiento. Entonces voy a pensar que el circuito es rígido y estacionario, no se mueve. Si el circuito es rígido y estacionario, cualquier cambio de flujo va a estar solamente debido al campo temporal de B. Y eso me permite hacer dos cosas. Siendo el circuito rígido y estacionario, yo puedo ingresar la derivada temporal y afectar al B, porque las coordenadas, la parte del circuito no la va a afectar. Y por otra parte, voy a tomar el teorema de Stokes. En la integral de línea y la voy a convertir en una integral de superficie. Fíjense que hice las dos cosas. Con un circuito rígido y estacionario, entonces yo la derivada, esta total respecto al tiempo, la introduje dentro de la integral y es una derivada local del b con respecto a t. No afecta a las coordenadas del circuito. Tomando el teorema de Stokes, esta integral de línea la pude convertir en esto. Ahora se dan cuenta por qué hice coincidir el criterio de que este diferencial de línea estuviera asociado con la dirección de la normaleza. Porque es la única forma en la cual yo pueda garantizar que este diferencial de superficie es el mismo que el que está del otro lado. Ahora, como eso es válido, siempre que esto sea igual a esto, entonces yo lo que puedo pensar nuevamente es que lo que tienen que ser iguales son los integrandos. Porque cambio un poco la geometría de la superficie y veo que me da lo mismo. Y cambio un poco la geometría de la superficie y veo que me da lo mismo. O sea que en realidad esto no depende de del tipo de superficie que esté tomando. Y cuando dos integrales son iguales, independientemente del dominio que yo tenga, lo que son iguales son los integrandos. Y a esta nosotros la guardamos, sí, como ley de Faraday. Por eso, fíjense que uno les decía que en el caso de los experimentos que había hecho Faraday, uno se guardaba el 2 y el 3 como ley de Faraday en sí, porque eran las situaciones en las cuales un cambio temporal en un campo magnético me genera o da lugar a un campo eléctrico. En el primer caso, la derivada de B respecto de t, en este ejemplo, era 0. Cualquier campo que hubiera sería de tipo electrostático nada más. Por eso es que el motor en este caso venía por el lado de una fuerza magnética, no de una fuerza eléctrica. Bueno, en lo que sigue, yo en general cuando hable de Faraday voy a estar refiriéndome a esta situación, a los problemas 2 y 3, y la otra la voy a guardar como FEM por movimiento.
Es cierto que en muchos casos o en muchos libros nos van a estar hablando de la ley de Faraday directamente en términos de esta expresión. Esta expresión tiene la ventaja que reproduce, si puedo identificar bien el concepto de flujo a través de un circuito, reproduce bien lo que pasa acá, como lo que pasa acá, como lo que pasa acá. Pero en términos del detalle técnico, a esta yo la voy a anotar como ley de flujo, pero contempla tanto la situación de Fermi por movimiento como la de un campo eléctrico generado a partir de un magnético variable. Bien. El último punto que nos queda por discutir acá es el tema del signo S. Y ese signo es el que hace justamente que nos coincida la dirección en el cual uno tomaría la corriente como positiva con respecto a la dirección de esa normal. Y el quien se da cuenta de eso va a ser posteriormente Lenz, y guardamos esto, justamente este signo, o este signo, como la denominada ley de Lenz, y nos dice algo así: en caso de cambio en un sistema magnético, algo sucede que tienda a oponerse al cambio. Entonces fíjense que yo puedo, en términos de esa observación de Lenz, y sin hacer ninguna cuenta explícita, darme cuenta de los sentidos de circulación. Fíjense lo que sucede acá. En este primer problema, que es idéntico al 2 en sí, cuando el circuito se va alejando o cuando cada vez tengo un flujo magnético más chico, yo al circuito a todo este circuito lo que estoy haciendo es reducir el flujo magnético a medida que avanza el tiempo, cuando corro esto. Bueno, esta es la idea detrás de la ley de Lenz. Así como uno tiende a mantener su estado de movimiento, es lo que vimos en física 1, y si yo estoy subido en el colectivo y el colectivo arranca de golpe, yo tiendo a irme hacia atrás, y si frena de golpe, yo tiendo a irme hacia adelante porque intento mantener mi estado de movimiento. Un circuito eléctrico va a intentar mantener su estado de flujo magnético. Hay un análogo al concepto de inercia. Este circuito que estamos viendo acá va a hacer lo posible para intentar mantener su estado de flujo magnético. Si de golpe se lo empiezo a reducir, él quiere compensar esa reducción. ¿Y cómo lo hace? Generando esta corriente que, si yo miro en términos de corriente, me va a dar un campo magnético hacia el interior. Voy a estar reforzando. Caso contrario, si esto fuera un circuito que estuviera entrando, cada vez vería más flujo, y entonces la forma de oponerse es dar un flujo en sentido contrario, y eso sería a través de una corriente que circule en sentido contrario y me dé un B para arriba. O sea que el circuito va a intentar oponerse a un cambio. Y con el signo menos lo que voy a poder estar haciendo es leer la dirección, cuando sea positiva o negativa, de esa corriente. Me va a dar un criterio para poder saber si va a ser positiva o negativa. Entonces vamos a hacer un ejercicio en concreto y vamos a considerar entonces que vamos a tener un campo magnético una espira. Esa espira va a tener radio A y va a tener una resistencia R, y la vamos a exponer, va a estar en el plano XY, y a lo largo de Z voy a poner un campo magnético, pero un campo magnético
de esta forma. B0 por el seno de omega t. Y lo que vamos a querer determinar entonces nosotros es cómo varía la corriente inducida en función del tiempo. Es claro que este circuito, que es básicamente una espira con una cierta resistencia R que tiene un radio a medida que la empiece a exponer a un campo magnético variable, va a experimentar una variación de flujo magnético a través de ella. La forma en la cual va a reaccionar va a ser a través de la generación de una corriente inducida. Entonces, vamos a ver la definición de flujo. Voy a tomar inicialmente la normal hacia arriba. Y entonces la integral de B escalar n diferencial de superficie, lo que me va a dar es B0 por el seno de omega t por el área, que es pi por a cuadrado. De tal forma que la derivada del flujo con respecto al tiempo va a ser B0 por omega por pi por a cuadrado por el coseno de omega t, de manera que la FEM entonces va a ser menos B0, simplemente agregar un signo menos a esto, por omega por pi por a cuadrado coseno de omega t, y la corriente va a ser la FEM dividido la resistencia, va a ser entonces menos B0 omega pi a cuadrado sobre R por el coseno de omega t. Las cuentas son muy sencillas. En este caso, lo que lleva un poco más de tiempo es hacer la interpretación. Entonces voy a graficar dos cosas. Voy a graficar el flujo y voy a graficar directamente la corriente, porque veo que graficar la corriente es lo mismo que graficar la FEM. Ahí está dividida, es la FEM dividido R nada más. Entonces voy a graficar por un lado el flujo, por otro lado la corriente, y esto lo voy a hacer en términos de omega t. Y lo voy a dividir en pi sobre 2 pi 3/2 de pi pi. Entonces fíjense que el flujo este es un sinusoide puro, o sea que va a ir entre B0 pi por a cuadrado y menos B0 pi por a cuadrado, haciendo una cosa así, ahí, ahí y ahí. Y fíjense que si graficamos la corriente, ahora la corriente va a ser vengo desde aquí abajo, voy a extender esto un poco más,
va a ser menos V0 omega pi al cuadrado sobre R hasta V0 omega pi a cuadrado sobre R. Y como es menos el coseno, va a ser una curva que va a lucir de esta manera. En principio, el problema ya está resuelto, pero vamos a ir interpretándolo a ver qué es lo que pasa. Y para eso lo primero que vamos a hacer es mirar qué ocurre en omega t entre 0 y pi sobre 2. Entre omega t igual a 0 y pi sobre 2, el flujo pasa de ser 0 a ser máximo, siempre en la dirección hacia arriba. O sea que si ustedes fueran este circuito, estarían sintiendo un flujo que los atraviesa de manera creciente en la misma dirección que esa n. Entonces, ¿qué es lo que harían como circuito? Y me tengo que oponer a la resistencia, o me tengo que resistir a que me cambien el flujo de esa manera. Y si ustedes están sintiendo un flujo cada vez más fuerte de campo magnético hacia arriba, ¿cuál es la forma de oponerse? Generar una corriente que intente darme un flujo magnético hacia abajo. ¿Y qué dirección de corriente inducida me genera un campo magnético hacia abajo? Y una corriente que viaje en sentido de aquí hacia allá, así. O sea que una corriente que viaje de acá para acá, estoy por la rama de abajo, de acá para acá, para generarme un campo magnético en oposición, con regla de mano derecha, fíjense que sería un campo, una corriente que viajaría en contra de la dirección del diferencial de línea que establecimos. Entonces tiene que ser una corriente negativa. Y aquí la tienen, es una corriente que es negativa. Cuando llego a pi sobre 2, a partir de ahí el flujo sigue siendo en la misma dirección, sigue siendo hacia allá, pero cada vez se empieza a debilitar, se hace cada vez más débil, más débil, más débil. ¿Cómo me opongo ahora a ese cambio? Y ahora lo quiero reforzar el flujo porque me lo están sacando. Entonces quiero con una corriente inducida que vaya en esta dirección, de acá hacia acá, voy a generar un campo magnético por regla de mano derecha. Voy a estar generando un campo magnético hacia arriba que refuerce lo que me están sacando. Bueno, pero entonces la corriente ahora tiene que ser positiva. Y eso es lo que me ocurre entre pi sobre 2 y pi. Entre pi y 3 medios de pi, el campo magnético se invirtió y ahora empieza a ser cada vez más intenso, pero hacia abajo. Igual, yo me quiero oponer, la forma de oponerme a que me den un campo magnético cada vez más intenso y hacia abajo, es con una corriente inducida hacia allá que me dé un campo magnético que suba, o sea, una corriente que sigue siendo positiva, entre pi y 3 medios de pi. Por último, entre 3 medios de pi y 2 pi, lo que voy a ver es que se va a empezar a debilitar cada vez más el campo magnético con lo cual, para poder reforzarlo, yo necesito dar un campo magnético. Para poder oponerme al cambio, tengo que ir reforzando el campo en esta dirección. Pero eso lo voy a hacer con regla de mano derecha si tengo una corriente negativa que vaya en ese sentido. Entonces, fíjense que las direcciones y los signos de las corrientes todas tienen sentido frente a lo que nosotros estuvimos planteando antes. Si no hubiera puesto el signo menos aquí, el resultado es que esta corriente yo lo hubiera considerado positiva, pero esa corriente como positiva hubiera sido la corriente que por la ley de Stokes estaría dada por el diferencial de línea viajando en esa dirección, y no es la dirección en la cual observo que circula. Yo en realidad estoy hablando del primer tramo. En el primer tramo lo que observo es que la corriente circula de aquí hacia acá. Bueno, si no agrego ese signo menos, estoy con un problema en el signo de la corriente.
Porque estoy tomando un criterio en el cual el diferencial de línea está de la mano con la dirección del normal que haya asumido. Fíjense que un detalle, este problema es un problema que estaría dentro de lo que tomamos como familia de experimentos número 3 de Faraday. Un campo magnético que varía en el tiempo y el circuito completamente quieto. O sea que tuvo que haber un campo eléctrico inducido de acuerdo a la ley de Faraday. Esta variación temporal de B me tiene que dar origen a un campo eléctrico y es la fuerza eléctrica la que está dando esa corriente. ¿Cuál es el campo eléctrico inducido? Bueno, lo que voy a hacer es volver a mirar la ley de flujo, pero a partir de plantear esto. Que la integral de E escalar diferencial de línea en este problema me tiene que dar igual a menos de phi a de t. Voy a ir con la ley de flujo. La FEM tiene que ser menos de phi de t. La FEM está dado por esta definición. Bueno, ¿para dónde tendrá que apuntar el campo eléctrico? Y yo espero que sea en la dirección tangencial, porque es donde tiene que estar moviendo la corriente. Y el diferencial de línea también está ahí. O sea que yo esto lo puedo reemplazar por, a ver, pongámoslo así, un E en E sub tita, por ejemplo, y que este sea un diferencial de L escalar en E sub tita también. Como el E espero que sea el mismo a lo largo de toda la vuelta, lo voy a sacar fuera de la integral y lo que me queda es la integral del diferencial de línea, pero ese es el perímetro. Y esto tiene que ser igual a menos de phi a de t. Pero menos de phi a de t es lo que tengo acá. Es menos B0. Lo puedo poner de una manera un poquito más sucinta. Es menos el área por dB a de t. Donde dB a de t va a ser el omega por el coseno de omega t. Pero fíjense que ya lo tengo. A partir de acá, entonces el campo eléctrico va a ser, simplificando un poco, menos A sobre 2 por dB a de t n sub tita. Entonces, cuando yo veo que el campo magnético está creciendo, que es lo que me pasa en el tramo 0 pi sobre 2 de omega t, el campo magnético creciendo para allá, esto lo que me está diciendo es que hay un campo eléctrico en el sentido negativo de sub tita, o sea, yendo de acá para acá, se genera un campo eléctrico que también se va haciendo cada vez más intenso a medida que varía de dB a dt. Y es el que me origina, en definitiva, la fuerza eléctrica con el cual se ponen en marcha los portadores y me da la corriente que tengo allí. Bien. Vamos a hacer un ejercicio más sencillo. Y que sea un poco más parecido a lo que hizo Faraday entonces. Vamos a considerar, piensen que Faraday, ya hicimos un ejercicio que estuviera con la denominada ley de Faraday, con un campo magnético variable en el tiempo. Ahora vamos a hacer uno que tenga FEM por movimiento.
como para cerrar conceptualmente ambas partes. Y lo que voy a hacer es poner un disco de metal. En el caso de Faraday esto era cobre. Vamos a asumir que tenemos un campo magnético. Lo voy a poner uniforme. B0 en las K. Esto va a tener un eje aquí y un peine, que en principio lo puedo poner aquí, pero Faraday jugaba y ponía este peine en diferentes puntos del disco para censar qué pasaba. Y este disco va a tener un radio A y va a estar girando con una velocidad angular omega, donde omega, para mí, siempre el vector velocidad angular se toma con la regla de mano derecha también. Entonces recuerden que es un disco conductor. Para Faraday esto era cobre. Y para Faraday este campo magnético perpendicular era el campo magnético terrestre, la componente vertical a la altura de Londres. Entonces, en este caso, tengo un problema. Si yo quiero partir de la ley de flujo, no me queda muy en claro cuál es el flujo a través de qué circuito. Porque yo veo este circuito, pero de golpe me aparece el disco metálico, y como circuito para calcular el flujo, realmente se me hace el lío. Esto no conduce a buen puerto porque no tengo bien definido el concepto de flujo o de circuito a través del cual establecer el flujo. Entonces, en este caso, no voy a ir por este lado, sino que voy a ir por la definición de campo o F, escalar diferencial de línea a lo largo del circuito. Si yo pienso en un portador de carga que esté viviendo por acá y que se esté moviendo entonces con cierto vector velocidad, es bastante claro, y lo miro desde arriba. Si yo lo miro desde arriba, lo que voy a tener el disco girando en esa dirección, voy a tener el campo magnético, que van a ser puntos. Estoy poniendo mi ojo desde ahí arriba, desde el eje Z. Y estoy pensando en un portador de carga positivo que viva por acá. Lo que me doy cuenta es que este portador de carga tiene un vector velocidad que va así, y ese vector velocidad es, ya lo vimos en física 1, es omega vector r, siendo r su vector posición desde el origen. O sea que esto es omega r, ¿y en qué dirección termina apuntando entonces la fuerza magnética? Lo que va a estar experimentando es una fuerza magnética, es una partícula cargada con velocidad v en un campo magnético v. Hago la regla de mano derecha y me doy cuenta que esto es la velocidad, que es omega r, por el campo magnético, que es ese v0, apuntando ¿en qué dirección? Apuntando en sub r, porque hago v, vector v, y me queda hacia afuera. Y el diferencial de línea que voy a tomar
va a ser el diferencial de R en E sub R, y voy a ir desde 0 hasta A. O sea, que lo que empezaría a notar es una diferencia de potencial entre este punto y cualquier punto del disco, pero si me voy alejando radialmente. Y es más, sería simétrico, o sea, si yo estoy en cualquier punto que esté a una distancia R con respecto del centro, estaría midiendo la misma FEM. Y esto sería entonces, al hacer la integral, fíjense que tengo omega por B0 por la integral de R por diferencial de R entre 0 y A. Pero esto es R cuadrado sobre 2 entre 0 y A. Esto es A cuadrado sobre 2. La corriente no es ni más ni menos que la FEM dividido la resistencia. Y la expresión sería entonces esta para la corriente. Es un problema de FEM por movimiento. La dificultad en este caso es poder atacarla a través de esa expresión. Bien, eso ya entonces nos va haciendo llegar hacia el final de lo que iba a ser la clase de hoy. Vamos a ir redondeándolo un poco porque si bien son conceptos que tienen expresiones sencillas a la hora de hacer los cálculos, el principal problema a veces pasa por la interpretación y estar seguro de lo que está uno viendo en términos de las corrientes, el concepto de corriente inducida, el concepto del signo menos en la ley de Lenz. Son cosas que exigen dedicarle un poco de tiempo y pensarlas. En una forma bastante gráfica, Serway nos muestra estos gráficos entonces, estas representaciones, y fíjense cómo esto nos va ubicando en las distintas situaciones que hemos estado discutiendo. Si yo tuviera un imán y hubiera un circuito que estuviera conectado a un galvanómetro, en este caso un amperímetro, y yo acerco entonces el imán, el polo norte, analicemos bien qué es lo que está sucediendo y las direcciones de las corrientes inducidas. Fíjense que a medida que se acerca al polo norte cada vez hay mayor cantidad de líneas entrando, o sea, aumenta el flujo magnético y esa espira va a querer oponerse al cambio de flujo magnético. Y la forma de oponerse va a ser intentar darnos un campo magnético en oposición al que está entrando. Por eso la corriente está circulando en el sentido que estamos viendo. Si yo dejo la mano quieta, que es la situación del problema 2, entonces no va a pasar absolutamente nada. Hay flujo de campo magnético, pero no está cambiando en el tiempo. Por último, si yo alejo ese imán, estoy debilitando el flujo de campo magnético y entonces la corriente, fíjense que ahora circula inducida en sentido contrario para intentar reforzar lo que le estamos sacando. El concepto principal que tiene que sobrevivir a esta placa es que la corriente inducida no se opone al campo magnético. Fíjense que el campo magnético en cualquiera de esas tres situaciones estuvo en la misma dirección. Lo que hace la corriente inducida o el circuito generar a través de una corriente inducida un campo magnético que se oponga a la variación de flujo magnético. En el gráfico A me aumenta el flujo que está entrando. Entonces hay una corriente para generar un flujo magnético en oposición. En el segundo hay campo magnético, pero es constante. No hay corriente alguna generada. En el tercero hay campo magnético y está en la misma dirección que el de la figura A. Pero al ir alejando el imán lo estoy debilitando el flujo.
entonces ahora la corriente gira en tal sentido que pueda reforzar lo que le están quitando. La corriente inducida es el mecanismo para oponerme a la variación de flujo, no para oponerme a un campo magnético. Este tipo de mecanismos para poder generar energía eléctrica, por aquí ya estuvimos, lo tenemos en situaciones de vida cotidiana. Un caso podría ser, que menciona Serway, es interesante, es el de la guitarra eléctrica. Si ustedes se fijan en las pastillas, en los micrófonos de esa Stratocaster, van a ver que hay, debajo de cada cuerda, alcanzamos a distinguir un pequeño circulito. Es básicamente lo que tenemos diagramado en el gráfico de la izquierda. Lo que tienen es una bobina que tiene un pequeño imán, y eso lo que está haciendo es magnetizar una porción de la cuerda. Cuando ustedes pulsan la cuerda, ese imán cambia de posición, entonces le están haciendo ver un campo magnético variable en el tiempo. Eso induce una corriente sobre la bobina y es lo que lee el amplificador en definitiva. El otro caso que les quería mostrar es el que generó mayor importancia desde un principio, y fue la idea de poder contar con un generador de corriente eléctrica. La idea de poder convertir un trabajo mecánico, el poder estar haciendo girar un cuadro que estuviera frente a algún imán, y utilizar el hecho de que ese circuito va a intentar resistirse a que le cambien el estado de flujo para intentar generar una corriente. Esto es básicamente lo que nos sucede en cualquier turbina. Ahí hay dos generadores, uno de corriente alterna, uno de corriente continua. En la práctica lo que uno hace en una represa hidroeléctrica, por ejemplo, es utilizar la energía potencial gravitacional del agua contenida en un dique para mover una turbina, y esa turbina, ese es el movimiento mecánico que le estoy dando a mi circuito para que vea generar un cambio de flujo magnético y poder inducir una cierta corriente. Todos los generadores en principio funcionan de tipo de electricidad a gran escala, están funcionando bajo ese esquema. Sea el de la represa hidroeléctrica, sea en el caso de una central nuclear, pero en ese caso lo que hago es mover la turbina con vapor, y lo que hago es, a través del combustible nuclear, generar ese vapor. Pero la idea subyacente es tener algún tipo de cuadro o estructura que rote, que esté percibiendo una variación de flujo magnético, y es la inercia, llamémoslo así, de ese circuito al intentar oponerse a que le cambien el estado de flujo magnético, el que me da como resultado la obtención de una cierta corriente eléctrica. Bueno, entonces la clase que viene lo que vamos a seguir es trabajando en este concepto, y vamos a empezar entonces a mirar un poco más cómo repercute este tipo de información si la voy a introducir a nivel de un circuito eléctrico.